Gracias, Señor. Sí, soy casada, tengo la bendición de tener una nieta. Señor, el regalo más grande es una nieta. Ay, 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 ay. Uno quiere a los hijos, pero quiere a los hijos como con mucha responsabilidad. Ya los nietos, uno quiere de gratis. Ay, sí, de verdad, una bendición tan grande. Tengo este mes, casualmente, cumplo 37 años de casada con mi esposo. Y la verdad que guayamos mucho la yuca. Hoy puedo decir que tengo un matrimonio bueno, muy bueno, una relación muy buena. Tenemos el nido vacío ya y lo estamos disfrutando. Simplemente por la gracia de Dios. Por mi hermano, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, yo no estuviera casada hoy. Se lo digo de verdad, de corazón se lo digo. No para parecer espiritual y que no, de verdad se lo digo. Yo no sé dónde estuviera mi matrimonio si no hubiera sido por la gracia de Dios. La familia hoy vamos a hablar de la familia, se ha estado celebrando una semana, tienen celebrando la familia y realmente la familia tiene un lugar fundamental en la sociedad y en el propósito de Dios y el plan de Dios. La familia es un fundamento esencial en sociedades fuertes. Las familias, las naciones que tienen familias fuertes son naciones fuertes. La familia la primera familia comenzó con un matrimonio, el matrimonio lo ofició Dios, lo hizo Dios, Adán y Eva, en Génesis 1. Y ustedes saben que cuando Dios estaba creando el mundo, todo lo que vemos, fue creando cada día y al final del día como que pasaba una revisión y decía Dios era bueno, y era bueno, y hizo esto y era bueno. Pero cuando creó al hombre y a la mujer, dice que vio lo que había creado y dice que fue muy bueno. Ese matrimonio fue muy bueno hasta que sabemos lo que sucedió. Pero hoy en día las estadísticas nos muestran que algo anda mal, muy mal. Y lo que más me duele es que incluso dentro de la iglesia la cantidad de divorcios que hay es increíble. E incluso más allá, la cantidad de matrimonios dentro de la iglesia que no se divorcian, pero que tienen una muy mala relación, es increíble también. Yo le puedo decir nosotros mismos, yo tenía muchos años yendo a la iglesia y no teníamos una buena relación. Queríamos, no sabíamos cómo, nos sentíamos como en un torbellino que no sabíamos cómo salir, pero hoy le doy las gracias a Dios que sí lo logramos. Me siento que estamos en la tierra prometida de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Le damos toda la gloria al Señor. Pero no viene al azar, no viene por casualidad ni que, ay, qué lindo matrimonio tienen, no. Se necesita mucho esfuerzo, mucha valentía y mucho sembrar, sacrificar y mucho invertir. Pero es posible, por la gracia de Dios es posible. Entonces, no vamos a hablar, ¿cuántos son casados aquí? Ay, qué bueno, hay muchos. No vamos a hablar específicamente de matrimonios, así que los que no son casados también van a poder aplicar lo que vamos a enseñar hoy, pero tiene mucha aplicación en el matrimonio. Y hoy vamos a ver dos cosas. Una virtud de Cristo que puede catapultar tu matrimonio o las relaciones de tu familia. Llevar a tu familia a que sea, no buena, no, muy buena. Una virtud, solamente vamos a hablar de una virtud muy importante, que es la empatía. ¿Quién ha visto la palabra empatía en la Biblia? ¿Verdad? No está. Pero vamos sí a ver lo que es la empatía, la vamos a ver reflejada en la palabra de Dios. Y vamos a aprender también un arma espiritual poderosa para alcanzar la tierra prometida de Dios en tu matrimonio, en tu familia y en muchas áreas de tu vida. Entonces vamos a comenzar con la empatía. Y vamos a ver en Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice la palabra de Dios, nuestro sumo sacerdote, ¿a quién se refiere? A Jesucristo, ¿verdad? Entiende nuestras debilidades porque Él mismo experimentó nuestras tentaciones, si bien es cierto de que nunca cometió pecado. Esa palabra entiende en la nueva versión internacional, en inglés, ¿sabes cuál palabra que está? Empatiza. Y cuando vamos al original, al griego, la palabra es sinfonía, algo así, que significa que el sinónimo es empatizar. Entonces Jesucristo empatizó con nuestras debilidades, las entendió, eso es lo que significa,
porque Él mismo experimentó nuestras tentaciones. Por eso Jesucristo nos entiende, porque Él vino en carne. Él no se lo contaron, no, Él vino en carne y fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero sin pecado. Entonces podemos ir a Él con nuestras debilidades porque Él sí nos entiende. Pero esa empatía Dios quiere que la tengamos con los demás. Primera de Pedro 3:8 también dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Esa palabra también es la misma palabra en el griego que se usa en lo que Jesús sintió por nosotros, lo que siente por nosotros, que nos entiende. Entonces esa palabra, que seamos compasivos, que seamos empáticos con las personas, con los demás. ¿Qué nos pide Jesús en relación a esto? Vamos a ver en Mateo 22, 37, 39. ¿Dónde dice Jesús que se resumen todas sus enseñanzas, todos los mandamientos de Dios? Él los resumió en 2, ¿verdad? Amar a Dios, dice Mateo 22, 37 al 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a tú mismo. Cuando escuchamos, o por lo menos en mí, cuando yo escuchaba la palabra prójimo, lo primero que venía a la mente era el pasaje del buen samaritano. Entonces yo pensaba, mi prójimo es una persona que pasa a mi lado, que tiene necesidad, y yo me empatizo con esa persona, me compadezco y le brindo mi ayuda. Pero la palabra prójimo, vamos a ver qué significa la palabra prójimo. Es la misma palabra usada en Efesios 4:25. Así que dejemos de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. En otra traducción, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo. O sea, ¿qué significa eso? Mi prójimo son todas las personas que nos rodean. Ustedes saben que tu prójimo es tu esposo, tu prójimo es tu esposa, tus hijos son tu prójimo, tu suegra es tu prójimo, tu vecina, tu abuela, tu nieta, son tus prójimos. Y nunca en mi mente como que registré mi prójimo, a ver a mi esposo como mi prójimo. Pero realmente nuestro prójimo es todas las personas que nos rodean. Llevemos este contexto a Mateo 22, 30, a lo que leímos en Mateo 22. Cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, con las personas que están a nuestro lado. ¿Cómo fue que Jesús se relacionó con nosotros? Tuvo empatía con nosotros, entiende nuestras debilidades. Entonces, ¿cómo es que debemos relacionarnos con nuestro prójimo, con nuestro esposo? Vamos a aplicar este contexto, vamos a aplicar esto al contexto de la familia. ¿Cómo es que yo me voy a relacionar con mi esposo? Como si fuera mi prójimo. Empáticamente, aplicar la empatía a mi relación con mi esposo, a mis hijos. Entonces vamos a aprender un poco de la empatía. Las mujeres en un matrimonio, cuando hay problemas, mi esposo y yo tenemos muchos años trabajando con los matrimonios, y es algo muy común que se escuche esto de la boca de la esposa. No tenemos ninguna conexión emocional. Simplemente es ajeno a mis sentimientos y preocupaciones. Simplemente no puedo soportarlo más. Necesito a alguien a quien realmente pueda identificarse conmigo. Qué común es que las mujeres no se sientan conectadas con los esposos. Y eso sea un inicio de un gran problema en el matrimonio. Y en los adolescentes, por ejemplo, dicen esto. Y esto es dentro de la familia de Dios. No creamos que estos problemas están allá afuera, están dentro de la familia de Dios. Mis padres simplemente no me entienden. Lo trato, intento compartir mis sentimientos con ellos, mis pensamientos, mis luchas, pero lo único que hacen es ignorarme y sermonearme. ¿Eso pasa? Y los esposos, las mujeres, los esposos se quejan de las mujeres, me mato trabajando. Ella nunca está conforme, solo pelea como si yo fuera su hijo. Esas frases, segurito que ustedes las escuchan muchísimo. ¿Qué pasa en todas estas relaciones? La empatía
falta de empatía. La empatía nos ayuda a sentir lo que otros sienten. Es una justificación que el hombre diga, las mujeres son demasiado enredadas, no hay que entenderla y ya tumbe eso. Yo no voy ni a intentar entenderla. No estás faltando empatía ahí. Decir que el hombre nada más piensa en aquello y no tratar de entender por qué Dios lo hizo así. Nos falta empatía. Decir que los adolescentes, que entonces estos muchachos de ahora que no entienden, nos olvidamos de cuando nosotros éramos adolescentes. Para mí el tiempo más difícil de mi vida fue el tiempo de la adolescencia. Tantas incertidumbres, tantas inmadureces. O sea, yo recuerdo ese tiempo y fue muy, muy difícil. Entonces, a veces nos falta empatía con nuestros jóvenes. Y quiero aclarar algo. La empatía no es falta de disciplina. La empatía no es en un matrimonio cuando hay maltrato y usted necesita ser empático para entender qué trauma tiene ese hombre que le da justificación para maltratarme. No. La empatía no es tratar de entender a un hijo que porque tiene traumas maltrata o maldice a su madre. Tampoco es justificación. Usted puede ser muy empática y ser disciplinado con sus hijos. Y puede tener mucha empatía y no aguantar maltrato de un hombre. Eso es otro caso y ningún ser humano tiene derecho a maltratar a otro y dentro del matrimonio eso no se justifica. Si hay maltrato, eso hay que buscar ayuda y si hay que separar por un tiempo hasta que eso se resuelva, tiene que hacerlo porque su vida es más importante. No hay maltrato y no hablo porque la boca se le abre a uno en cualquier momento y por la carne no se justifica, pero estamos en proceso de perfección. Gracias al Señor, en mi matrimonio tuvimos muchísimos problemas, pero nunca nos maltratamos ni verbalmente ni físicamente. Esas cosas son no estoy hablando, quiero aclarar que no estoy hablando de esos casos en este tema de hoy. Pero sí nos falta mucha empatía. Y este tema lo hablo porque Dios primero habló a mi corazón, no es porque lo tengo dominado. Yo por naturaleza no soy una persona empática. Yo demuestro mi amor sirviendo. Tú me dices que tiene un problema y yo me mato por resolvértelo. Pero sentarme y ser empático así a la ligera, no, yo tengo que trabajar, Dios tiene que trabajar con eso en mi vida cada día para enfocarme a ser empática. Entonces, pero sí les puedo decir, podemos cambiar. Podemos cambiar. Y si queremos fortalecer nuestra familia, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a crecer en esa área, en el área de la empatía. Y vamos a ver 5 cosas prácticas que podemos aplicar para mejorar la empatía en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Número 1, la inversión que hacemos. Invertirnos. ¿Cómo podemos invertirnos en la vida de los demás? En la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos, de mi prójimo. Involucrar nuestros sentidos. Oídos, vista, tacto. Escuchar más. Esposos, escuchen a sus esposas. Escuchen a sus esposas cuando quiere hablar. Yo sé que a veces hay mujeres que hablan mucho. En mi caso somos contrarios. Mi esposo es el que habla mucho y yo hablo poco. Pero tenemos que escuchar. Tenemos que, y cuando nos están hablando, usar la vista, ver. Sí habla, que yo te estoy atendiendo, haciendo otra cosa. No, no es verdad, no estás atendiendo. Tienes que sacar el momento, enfocarte en lo que la persona te está hablando. Tocar. Sí, mi amor, te estoy escuchando. Agarrar la mano. Y con nuestros hijos también. Y si hay algo que yo me arrepiento cuando mis hijos estaban creciendo, era no dedicarle más tiempo. Yo soy una loca trabajando, me encanta trabajar, disfruto mi trabajo. Pero tenemos que a veces aminorar el paso. Tenemos que a veces sacar el tiempo. Trabajo en un colegio, mi esposo trabajó 10 años en el colegio y trabajó directamente con los estudiantes. Y decía siempre, lo que más falta hoy en día a los niños es tiempo. Lo que más le podemos dar a nuestros hijos no es regalo, no es juguete, es nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Aún en las iglesias, recuerdo una vez que estábamos trabajando con una pareja que son pastores y ella se quejaba de que él no le dedicaba tiempo. Y ella nos decía, el único tiempo que nosotros compartimos es el tiempo del camino de la casa a la iglesia. No había, ¿cómo iba a haber ahí relación
Cuando se bañan los niños y la iglesia se cae, no hay nada ahí dentro. Entonces tenemos que invertirnos en la vida de los demás, en la vida de nuestro esposo, en la vida de nuestros hijos. Oídos, vista, tacto y tiempo. Segundo, orar por discernimiento. No podemos justificar, decía, no, las mujeres son complicadas y que no hay, incluso hay un libro por ahí del mundo que las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus o al revés, no sé. Y eso habla de cuán diferentes, y es verdad que somos diferentes, Dios nos creó diferentes, pero eso no justifica para que un hombre diga, no, las mujeres son muy complicadas y no tratemos de entenderla. ¿Le ha pedido a Dios alguna vez, ayúdame a entender a mi esposa? A la esposa le ha pedido a Dios alguna vez, ayúdame a entender por qué tú lo hiciste con ese deseo. Eso se llama empatía, tratar de ponerse en el lugar del otro. Entonces, oremos a Dios, ayúdame a entender a mi hijo adolescente, ayúdame a entender a mi hijo joven que está pasando por estas luchas. Lo puedo disciplinar, poner límites, los niños necesitan límites, pero necesitan también nuestra empatía. Amén. Oremos las personas, poner en el lugar de las personas ancianas. Si ustedes tienen abuelos, lleven a sus hijos donde sus abuelos. Ahora que yo soy abuela, agradezco tanto el tiempo que yo invertí cuando mis hijos eran chiquitos, llevándolos de sus abuelos, porque estoy cosechando los frutos. Me la llevan muchísimo y la disfruto muchísimo. Entonces lleven a sus hijos donde sus abuelos. Sean empáticos con las personas ancianas. Necesitan de nosotros. Amén. Tercero, el perdón y la misericordia. Una de las cosas que más de mi parte Dios trabajó en mí para mejorar nuestro matrimonio era entender que cuando yo perdonaba, o sea, para yo perdonar, yo tenía que entender cuánto mi esposa me ha tenido que perdonar a mí también. Cuando nosotros entendemos lo que Dios nos perdonó a nosotros, señores, Jesucristo nos perdonó la cantidad, lo que nosotros merecíamos o merecemos es ir al infierno. Yo jovencita, esa era mi convicción, yo sabía que iba para el infierno. No conocía al Señor, no era cristiana, pero estaba consciente de mi propia maldad, yo estaba segura que me iba para el infierno. Esa era mi seguridad, yo sabía que me iba para el infierno. Y mi consuelo era, bueno, por lo menos no voy sola porque van mis primas y todo el mundo se va y no voy a estar sola. Es que lo que Cristo nos perdonó, señores, pues nosotros lo que merecíamos directamente al infierno y Él nos rescató, nos perdonó. Si hoy estamos aquí es por su gracia y cada día lo que Él nos perdona, cada día. ¿Por qué dice la palabra que su misericordia se renueva cada día? ¿Por qué? Es que la necesitamos cada día. Entonces, si estamos conscientes de lo que somos en nosotros mismos, de nuestro propio pecado, se nos haría mucho más fácil perdonar. Y en la pareja, en la relación, si nos ponemos en el lugar del otro y vemos cuánto el otro ha tenido que soportarnos y perdonarnos, se nos hace más fácil perdonar también. Entonces, el perdón y la misericordia es esencial para vivir en empatía, para aplicar empatía a nuestras relaciones. Número 4. Hacer preguntas que demuestren que esa persona nos importa. ¿Cómo te sientes? Si tu esposa está frustrada por algo y está tratando de explicarte, pregúntale, ¿cómo es que te sientes? ¿Por qué el yo decirte eso te hizo sentir así? Mira, hay un problema que mi esposo, una circunstancia, un pleito que tuvimos mi esposo y yo por una caballá tan grande. Señores, pero todavía 15 años después no entienden por qué fue lo que me ocasionó eso. Íbamos saliendo de una iglesia en un cumpleaños y brindaron un jugo de mango. Ese jugo de mango, yo soy mañosa para comer. Y cuando a mí me gusta una cosa, como que es algo, wow, le gustó. Yo como de todo, pero como para decir algo me gusta, es algo muy, muy... Y ese jugo de mango estaba tan rico, wow, que yo... Y saliendo del evento, la persona, no sé cómo se dio cuenta, me regaló el jugo de mango. Y cuando nos vamos, estaba en el baúl, mi esposo lo estaba poniendo en el baúl, y vienen unas personas caminando. Deme algo, señor. Adivinen lo que les regaló. Mi jugo de mango. Señores, yo me ofendí por eso.
Pero no me ofendí por el jugo de mango. Es que mi esposo sabe cómo yo soy. Mi esposo sabe que a mí no me gusta mucho una cosa. Y si ese me gustó y me lo regalaron a mí, como que él puso, para mí, como yo lo veía era que él puso a esa persona por encima de mí y los regaló. Porque él podía regalarle 100 pesos, 1000 pesos. Mira, me lo hubiera regalado 200,000 pesos, a mí no me importa. Pero no mi jugo de mango. Y él todavía hace ese cuento de que yo me puse brava porque le di un jugo de mango a una persona pobre, o sea, lo que me hace ver es como una tacaña. Yo que estoy segura que no le pidió a Dios que le revelara porque eso me ofendió. Entonces, así muchas veces que preguntemos, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué estás reaccionando así? Que nos importa esa persona. Y número 5, ayudar de manera significativa. Si ya sabemos el problema, si ya, por ejemplo, nosotros los cristianos a veces nos vamos a un extremo, tenemos familias que no conocen al Señor y para no contaminarnos con el mundo, miren, la borramos y no nos vamos, tal vez a los entierros vamos. Entonces no, las relaciones son un ancla para atraer a las personas. Si está enfermo, usted es el primero que tiene que ir a visitarlo. Si está pasando por un problema económico, usted es el primero que tiene que averiguar, a preguntar cómo puedo apoyarte. Seamos empáticos con las situaciones de los otros. Amén. Entonces, ayudar de manera significativa, que podamos pedirle a Dios oportunidades de compartir los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Tiempo, dinero, lo que sea que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios nos dé oportunidades de compartirlo. Amén. Podemos cambiar. El segundo tema, vamos a conocer un arma espiritual poderosa para alcanzar nuestra tierra prometida en cualquier área de nuestra vida. Y vamos a leer en Josué 1, del 1 al 8. Josué 1, del 1 al 8. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Está hablando de una gran promesa de Dios y vamos a ponerlo como la gran promesa de Dios de un matrimonio fuerte, de familias fuertes. Nadie podrá hacer frente de ti todos esos días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Para alcanzar esa tierra prometida de su buen matrimonio, de su buena familia, necesita esfuerzo y valentía. No va a venir, un buen matrimonio no viene al azar. No baja del cielo de que, ay, hoy tengo un buen matrimonio, wow, qué bien. No, se necesita esfuerzo y valentía. ¿Para qué? Para poner por obra la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le darían a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces no es fuerza y valiente para decirle la verdad a la gente en la cara. No es fuerza y valiente para lo que usted quiera, el nombre que usted quiera ponerle. Es para poner por obra toda, para ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y vamos a estudiar esa palabrita. Meditarás. Porque yo siempre cuando leía esto pensaba, bueno, meditar en la palabra es pensar en la palabra. Yo amo la palabra, sí, y siempre la palabra está como en mi mente. Pero es mucho más que eso, y eso lo vamos a ver. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La palabra de Dios
son los mejores consejos de Dios para que nos vaya bien. Nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestras relaciones. Dios hizo su parte y Dios sigue obrando cada día, pero Dios hizo su parte, consumado es, Él hizo, Jesucristo hizo su parte y nos dio acceso a todas las riquezas de su reino. Hay una tierra prometida para nuestras vidas, pero requiere esfuerzo y valentía. En Josué 1, en el versículo 8 principalmente, vamos a estudiar esta parte. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Vamos a desglosar esa palabra meditar. Y voy a leer algunos versículos que usan ese mismo término en griego, esa misma palabra en griego que es agá, para que podamos entender como otras formas o el significado más profundo de esta palabra meditar. En el Salmo 35, 28 dice, con mi lengua proclamaré tu justicia y todo el día te alabaré. Esa palabra proclamaré es la misma palabra agad que se usa en meditar. Hay momentos en que debemos proclamar la palabra de Dios. Proclamarla. Y ustedes saben que esa palabra meditar, cuando leemos la definición de lo que significa agad, involucra hablar. No solamente algo pasivo, involucra una acción también que es hablar. Entonces vemos que es proclamar, número 1. Salmo 37, 30. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua proclame la justicia. Esa palabra impartir, ahí sabiduría, es la misma palabra de meditar. En Proverbios 8:7, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Esa palabra hablar es la misma palabra meditar. Lo que sale de nuestra boca debe estar de acuerdo a la palabra de Dios, si queremos llegar a la tierra prometida. El diablo nos pone muchas mentiras en la mente y muchas veces andamos de acuerdo con el enemigo y no de acuerdo con Dios. Amén. Entonces, cuando estamos meditando en la palabra de Dios, tenemos que andar hablando lo que Dios dice en su palabra. Proverbios 15, 28. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Ese término, piensa bien, también es la misma palabra agad, que es la palabra meditar. Somos muy sueltos a decir las cosas. Ponderemos lo que va a salir de nuestra boca. Eso es un problema de las personas que hablan mucho. Yo tengo una ventaja, como no hablo mucho, pienso mucho antes de hablar, pero me da tiempo. Pero hay personas que el espacio del pensamiento a la boca como que está, yo a mi esposo es medio rápido para hablar. Y mira, tiene una ventaja, que es transparente, lo que usted ve eso es. Ahí no hay nada oculto. Pero yo digo que el chip se le quemó. El chip de razonar lo que va a decir, no, ahí no hay. Ese tira la cosa, es así, ¡guau! Entonces, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. Isaías 38, 14. Miren esta, qué interesante. Dice, chillé como golondrina, como grulla, gemí como paloma. Esa palabra gemir es la misma palabra agad. Gemí como paloma. ¿Cuándo? Dice, mis ojos se cansaron de mirar el cielo. Angustiado estoy, Señor, acude a mi ayuda. Cuando la palabra de Dios nos muestra algo y en nuestra propia fuerza no podemos gemir a Dios para que nos ayude. Dios es nuestro ayudador. En Dios le importa todas las áreas de nuestra vida, aún lo que comemos. Hubo tiempo que Dios comenzó a tratar conmigo sobre mi alimentación y tuve que pedirle a Él que me ayudara, porque yo de niña comía arroz blanco, huevo, pan y leche. Eso es lo único que me gustaba. Yo venía a comer, mira señores, como dominicana y como mocana, yo vine a comer plátano después de como 5 años de casada. ¿Ustedes pueden creer eso?
Y Dios tuvo que tratar conmigo acerca de la alimentación. Pero yo tuve que clamar a Él que me ayudara, porque no estaba en mi forma. Pero Dios nos ayuda. Amén. Jeremías 48, del 29 al 31. Hemos oído del orgullo de Moab. Y este versículo nos ayuda a entender qué hacemos cuando vemos la debilidad en nuestro prójimo. Acuérdense que estamos aplicando todo esto en nuestras relaciones de familia, relación con mi esposo, con mis hijos. Hemos oído del orgullo de Moab, de su soberbia, de su orgullo, de su arrogancia y de su altivez. Yo conozco su cólera, declara el Señor, pero es inútil sus vanas jactancias, nada consiguen. Por tanto, ¿qué dice? Te voy a acusar ante Dios, te voy a reclamar lo orgulloso que tú eres. Dice, por tanto, gemiré por Moab, sí, por Moab clamaré y sollozaré. Esa palabra sollozaré es la misma palabra meditar, Agad. Sollozaré por los hombres de Kir Ares. El Señor me dio una reprensión una vez, hace muchos años, al principio de mi matrimonio. Yo me quejaba, porque uno a veces quería orar, pero realmente quejándose con Dios, de todo lo que yo le veía que Juan tenía mal. Y que Señor, que mira que me hizo esto, y Señor, y que esto, y que... ¿Sabe lo que me dijo Dios? Si el tiempo que tú inviertes criticándolo, lo invirtieras orando, los resultados fueran diferentes. Con una bofetada sin mano. ¿Cuánto más fácil se nos hace criticar que orar? Enfocarnos en la viga que tiene mi prójimo que orar por eso. Pero para orar necesitamos la empatía de entender. Si Jesús no ve nuestro pecado y simplemente critica ante Padre, Señor, no sirven, Señor, no, Él vino y murió por nosotros. Entonces esa misma actitud Dios quiere que tengamos con nuestro prójimo. Sollozaré por los hombres de Kir Ares. Esta otra me encanta, esta es la última. Isaías 31:4. Como león que gruñe sobre la presa, esa palabra gruñir, la misma palabra agad de meditar. Como león que gruñe sobre la presa, cuando contra él se reúne toda la guardia de pastores. ¿Qué hacen los pastores? Cuidan a las ovejas de los leones. O sea, el león, ahí lo está poniendo inverso, el león se está poniendo en el lugar del león. El león tiene una presa y porque el león tiene que alimentar a los leoncillos también. En ese momento está hablando del león. León es el protagonista, no los pastores. El león gruñe la presa y ve a los pastores que vienen a matarlo, a quitarle la presa. Gruñe. Como cachorro de león que no se asusta por sus gritos ni se inquieta por su tumulto. Así también el Señor de los ejércitos descenderá para combatir sobre el monte de Sión, sobre su cumbre. Y si usted no ha oído un león gruñir, lo imponente que es, se lo voy a poner. Adelante. Lo hace con nosotros, nuestro gruñir no es contra el enemigo, contra las mentiras del enemigo. Amén. Esa actitud de gruñir es contra las mentiras que el enemigo quiere poner en nuestras vidas. Pidamos al Señor palabras para nuestros hijos, para nuestros esposos. Yo recuerdo mi esposo, cuando yo me entregué al Señor, mi esposo se entregó 5 años después. Yo le decía, Señor, dame una palabra, que puede ser una visión, que puede ser lo que sea, que es una palabra que Dios te hable, que te dé la fe de que tú sabes que esa persona va a llegar al Señor. Yo, Señor, dame una palabra, necesito una palabra en la que aferrarme para creerte a ti por la salvación de mi esposo. Y yo lo que fui, una visión un día, lo vi a él levantando las manos, adorando al Señor. Y yo dije, ya lo tengo. Y desde que yo veía cualquier cosa que me decía,
tranquilo, mijo, que tú vas a caer. Ya yo te vi, ya yo lo tengo. Ya para mí era como si ya estuviera salvo. ¿Por qué? Porque ya yo lo tenía. Y así mismo Dios nos da palabra para nuestros hijos. Dios me dio palabra, tus hijos me van a conocer. Y hubo un momento que mis hijos se apartaron del Señor. Pero cuando el enemigo quería decirme, no te va a conocer y mira cómo anda, yo le declaraba la palabra como un león. Gruñía como un león. Mis hijos van a conocer al Señor. Con valentía y con autoridad. Mis hijos van a conocer al Señor. Porque la única arma que nosotros tenemos con el enemigo es la palabra de Dios. La armadura de Dios en Efesios dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra arma de ataque contra el enemigo. Contra todas las mentiras que quiere poner contra mi familia, contra mi esposo, contra mis hijos, contra mi negocio. Pida palabra al Señor. Y cuando usted tenga esa palabra, gruña como un león y defienda esa palabra que Dios le ha dado. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo para discernir entre todas estas posibilidades que puede decir meditar, qué usar en cada circunstancia. Porque hay momentos que vamos a tener que proclamar la palabra, hay momentos que vamos a impartir sabiduría de la palabra, hay momentos que vamos a hablar la verdad y no la mentira del enemigo. Hay momentos que tenemos que pensar bien antes de hablar. Hay momentos que tenemos que gemir para cuando no tenemos fuerzas. Hay momentos que vamos a tener que sollozar, intercediendo por nuestros familiares, por nuestros prójimos. Y hay momentos que vamos a tener que gruñir con fuerza y determinación al declarar la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios es que nos va a guiar qué hacer en cada momento. Ustedes saben que el Espíritu Santo de Dios es, cuando usted va a comprar una casa y pone un carro y pone el primer pago, dice la palabra que el Espíritu Santo es no me acuerdo el término, el down payment, como el pago adelantado de todo lo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo de Dios vive en nuestras vidas. Señor, ese es el milagro más grande. Que Dios mismo viva dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Él camina con nosotros cada día. Tenemos que vivir una vida conscientes de esa verdad y con mucho cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Y sensibles de que si lo contristamos, que sí pecamos porque pecamos. Sensibilidad a que el Espíritu Santo nos diga, fallaste, y ser rápidos en arrepentirnos. Él no quiere que vivamos perfectos de que no vamos a caer, no. Es que cuando caigamos, recorramos a Él, a nuestro abogado, nos arrepintamos rápidamente y nos levantemos y sigamos hacia adelante. Cada día, y eso es cada día, cada día. Si pecamos, no acepte la condenación. ¿Cuánto tiempo yo siendo cristiana al principio vivía en una condenación que si yo pecaba no me atrevía a ir a la presencia de Dios? No me atrevía, me sentía indigna. Yo tenía que pasar unos días, olvidarme que yo había hecho eso para sentirme digna de ir a la presencia. Lo único que nos hace dignos de ir a la presencia de Dios es la justicia que Jesucristo nos regaló. Es en la única forma que podemos acercarnos a Dios. En la justicia que Él nos regaló. Entonces podemos estar, yo los días que estaba bien, que no, espiritualmente, wow, bien, hoy me siento merecedora. No, ese día era tan indigna como todos los demás o el día que hubiera pecado. Somos indignos de ir ante Dios, pero Jesucristo pagó y nos regaló su justicia. Podemos ir todos los días ante su presencia, al trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces, el evangelio es relaciones. La familia es relaciones. Llevemos el evangelio a nuestras familias a través de las relaciones. La empatía y la meditación en la palabra de Dios con todos esos nuevos términos que hemos aprendido van a fortalecer nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra sociedad, nuestro país y el reino de Dios. Amén y amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias, 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 Señor. Gracias por los tesoros que encontramos en tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, que necesitamos cada día. Gracias, Jesús. Te pido, Señor, en esta mañana que tú bendigas, Señor, los matrimonios. Que bendigas las familias aquí representadas, Señor.
Que nos des la gracia, Señor, para aplicar esto en nuestras vidas y en nuestras relaciones, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo siento que hay mucha condenación. Hay personas que luchan mucho con la condenación. El Señor quiere hoy que sepas que esos pensamientos de condenación no son de Él. Cuando el Espíritu Santo nos contrina del pecado, es para levantarnos, no para alejarnos de su presencia. Fuiste justificado por Jesucristo. Tienes acceso a mi presencia por lo que hizo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.